y como usted quiere interpretarlo como eslogan, como usted tiene todo el derecho. No, es que yo lo hago porque lo he sentido en un sector de la población. Perfecto, que ha planteado y me este parece asunto del menos malo, como un asunto, un llamado a la mediocridad, por ejemplo. No, a mi criterio, es un llamado a escoger dentro de las posibilidades que existen, qué es lo mejor. Pero yo respeto mucho los criterios, ¿verdad?, de usted y de toda la gente. Es un criterio respetuoso para que la gente participe y que nadie se quede sin votar y fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias, Alex. Gracias, don Luis. Continúo con don Otto Guevara. Don Otto, muy concreto. ¿Podría usted decirle al país, con nombres y apellidos, cuáles son los grandes contribuyentes de su campaña política? Le hago la pregunta y muy concreta con nombres y apellidos porque he visto que en otros debates se le han hecho a ustedes consultas sobre este punto, pero no ha habido precisión en la respuesta. Sí, muchas gracias, don Alexis, sobre esa pregunta. Nuestra campaña, la campaña del Movimiento Libertario, se ha financiado a través de diferentes medios. Por un lado, recurriendo a préstamos con instituciones financieras como el Banco BCT. El Banco BCT nos prestó aproximadamente 500 millones de colones. El Banco Lafice nos prestó aproximadamente 250 millones de colones. La financiera Acobo nos prestó aproximadamente 250 millones de colones. Posteriormente, también hemos recurrido a unos préstamos personales, son $680,000 que vienen de dos fuentes, unas sociedades de don José Luis Job, que me dio $250,000, respondiendo por ese crédito una propiedad que tiene una sociedad en la cual comparto esa sociedad con mi hermano Peter, y luego otros $430,000 que son también de otros préstamos de una sociedad cuya representante es Carla Gómez, que me prestó ese dinero en varios tractos a través de unas 8 hipotecas, amparado, respaldado también con parte de mi patrimonio. Pero son esos sus principales contribuyentes. Y también, no, déjeme terminar, es que son una lista muy grande, o sea, son créditos, por un lado, por otro lado son bonos con los cuales nosotros hemos pagado a proveedores, le hemos pagado a la gente de las vallas con bonos, le hemos pagado a la gente de las camisetas con bonos, hemos pagado a radioemisoras con bonos. Y le digo por qué el pago de bonos es tan importante. Un partido político que tiene la expectativa de voto del nuestro, de ganar una elección, tiene el derecho a recibir casi 5.000, 6.000 millones de colones de dinero del Estado para retribuir o reembolsar todos los gastos en que se incurre. Cuando se tiene esa expectativa de voto, es menos difícil llegar y colocar un bono y pagarle a un proveedor. Adicionalmente, hemos recibido más o menos poquito más de 100 millones de colones en donaciones de diferentes montos, desde 1 millón de colones hasta más o menos unos 10, 15 millones de colones, y esa plata toda... ¿Nacionales toda, todos? Sí, por supuesto, porque si fueran extranjeros sería delito. Si fueran extranjeros sería delito. Y bueno, y sobre este tema ahí hay un portillo abierto en el financiamiento de los partidos políticos, porque hay sociedades que en estos momentos están financiando a doña Laura Chinchilla, cuyo capital es extranjero. Bien, gracias, don Otón. Concluyo entonces con don Otón Solís. Don Otón, buenas noches. Buenas noches. Don Otón, usted ha dicho que una de sus primeras acciones en caso de resultar electo presidente sería cerrar la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que pertenece a la Presidencia de la República. Usted textualmente dice: esto es un juguetito de Rodrigo Arias para hacer espionaje. Es una acusación muy fuerte. Me gustaría preguntarle, ¿tiene don Otón Solís evidencias concretas de estos espionajes, o se trata de una acusación gratuita propia de una campaña? Bueno, la acusación la hemos hecho desde hace tiempos. No, por eso pido ejemplos. La DIS, precisión. El jefe de la DIS es el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez. Y la DIS no tiene que hacer nada en Costa Rica porque aquí no hay amenazas de golpe de Estado ni de ninguna de esas cosas que tal vez la justificarían en otros países. Y aquí se denunció que habían hecho intervenciones telefónicas en la DIS a diputados solo porque se oponían al TLC. Y la DIS tuvo una plataforma rarísima ahí de seguridad, un camión enorme sellado a como 5 cuadras de mi casa durante el periodo más intenso de la campaña del TLC. O sea, ¿usted fue espiado por la DIS? Ahí estuvieron. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Por orden de quién? El sitio de Rodrigo Arias, por supuesto. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque Rodrigo Arias y los Arias creen que todo el que se opone es enemigo de Costa Rica. Se parecen mucho a los dictadores, que no se puede pensar diferente porque entonces usted es enemigo de la patria, usted es antisistema. Ellos no saben de diálogo, de compartir, de dialogar, en lugar de
enfrentar los argumentos concretos que esgrimimos contra sus políticas, lo que hacen es decir es que se es enemigo de la patria. Oscar Arias ha dicho a la prensa nacional que para qué le escribo yo y le hago sugerencias si sabe que diferimos en muchos temas. Y su forma de dialogar es intentar intimidar, satanizar y preferir a dialogar con extranjeros, con los que quieren la privatización de las telecomunicaciones y recibir fondos para su campaña de ellos, que dialogar con Costa Rica, con las organizaciones de la sociedad civil, con los agricultores, con los empresarios nacionales, con los sindicatos, con los que defienden los derechos de tanta minoría discriminada. Y entonces ellos creen que son enemigos de la patria los que difieren y se han dedicado a utilizar esos fondos, y por eso con un gran gusto vamos a cerrar esa institución, porque aquí no hacen falta policías de espionaje. Esta es una democracia en que todo debe ser transparente y nos hacen falta los recursos en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué no ha hecho estas denuncias de tipo penal, usted, don Otón, llevar esto al Ministerio Público, por ejemplo? Es un delito el espionaje. En ninguna parte se le prohíbe a esa institución hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Es para qué se usa, que era para combatir el narcotráfico, pero no hay ninguna parte de la ley que diga que eso es prohibido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Continuamos ahora con Amelia Rueda. Amelia Rueda inicia con don Luis Fishman. Gracias, muy buenas noches a todos y a todos los que están aquí, a Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Don Luis Fishman, voy a hablar con usted del tema seguridad. Aquí en Costa Rica prácticamente todos los días una familia llora por la muerte de alguien que venía del colegio, que estaba estudiando, por una mamá que llega, o sea, eso ya es un cuento de todos los días, casi que nos ha vuelto insensibles. Pero ahora hay algo que nos tiene que golpear más duro, que es el tema de los menores infractores en Costa Rica. Un niño de 13 años acaba de matar a un estudiante por robarle una jacket y un iPod. El tema de los menores infractores se ha tratado de ver como o pobrecito o es culpa de la realidad social en la que vivimos. Usted tiene una experiencia con menores infractores histórica en Costa Rica, pero yo le quiero preguntar en concreto si en un eventual gobierno suyo impulsaría la creación de un registro de menores infractores y endurecería las penas en caso de reincidencia de estos menores. La respuesta es sí, absolutamente. Sí, yo creo que todos merecen una oportunidad en Costa Rica, sobre todo los menores. Y a mí me tocó, y usted bien lo dice, doña Amelia, cuando fui ministro de Seguridad, hacer una campaña por sacar a los chapulines de San José. Y hice un trabajo extendiéndole la mano a ellos. Fue un trabajo junto con la Iglesia Católica, junto con la Iglesia Evangélica, y mucha gente que colaboró para sacarlos de la calle y darles una segunda oportunidad. Los internamos para curarlos, les dimos trabajo, y así logramos que pudieran involucrarse de nuevo dentro de la sociedad. Me he encontrado muchos de ellos que ahora son padres de familia y que agradecen esa gestión de haber tenido una segunda oportunidad. ¿Qué sería Pero sí creo... Don Luis, discúlpeme, ¿qué sería una pena dura en caso de reincidencia de un menor para usted? Bueno, yo creo que la gente hay que sacarla de circulación, ¿verdad?, propiamente, hasta que no tengamos la certeza que haya habido una rehabilitación plena para que pueda de nuevo introducirse en la sociedad. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener políticas carcelarias o de reformatorias. ¿Cuántos años? Depende, en ese caso, doña Amelia, del delito, del tipo de contravención repetitiva que haya hecho, del grado de peligrosidad de la persona. Si no es una receta que uno pueda decir 3 años o 5 o 8 años. Depende de cada circunstancia, del grado de reincidencia, de los delitos que haya cometido. Pero sí creo que hay que darles una oportunidad y el Estado tiene una obligación con esta gente. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Don Otto Guevara, más del 95% de los costarricenses están asegurados en Costa Rica. Hay un grupo que son asegurados directos, pero la inmensa mayoría por otra serie de circunstancias está asegurado. ¿Cuál es la propuesta más débil de sus contrincantes para mejorar algo que es básico, que es la atención del asegurado en la Caja Costarricense del Seguro Social? La propuesta más débil de sus contrincantes. ¿Y cuál es su propuesta y por qué la defiende? En el tema de la seguridad social, sinceramente no le he escuchado mucho a don Luis Fishman, a don Otón Solís y a doña Laura Chinchilla. Inclusive el tema, en el caso de doña Laura Chinchilla, es más dramático, porque don Longino Soto, una persona reconocida en Costa Rica,
médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Usted ha leído los programas de doña Laura, de don Otón y de don Luis? He participado en muchos debates con ellos